Entre el 2009 y este año, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo comercial con Colombia y Perú y el de asociación con América Central. Asimismo, en fecha reciente, concluyó las negociaciones entre la Unión Europea y Ecuador. A la luz de estos cambios, ¿cómo puede definirse la relación actual entre ambas regiones? ¿Qué perspectivas pueden esperarse de esa relación? ¿Cómo pesan los derechos humanos y la opinión de las sociedades civiles a ambos lados del Atlántico? Para hablar de ello, tenemos con nosotros en directo desde el Parlamento Europeo de Bruselas a Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo de los Liberales y Demócratas, ALDE, a Ramón Jáuregui, diputado por el Grupo de los Socialdemócratas, Jordi Sebastia, diputado por el Grupo de los Verdes, y a Lola Sánchez del Grupo de la Izquierda Unitaria UE. Gracias por su presencia en esta entrevista con Radio Francia Internacional. Y antes de comenzar, quiero subrayar que se ha respetado a la perfección el principio de paridad de género, todo un avance que vale la pena subrayar. Beatriz Becerra, ¿cómo define usted la situación actual de las relaciones entre la Unión Europea, el Parlamento en particular, y América Latina? Yo creo que las relaciones entre Europa y América Latina están marcadas por dos cuestiones. Por un lado, por la voluntad expresa de cooperar al desarrollo. Europa es el principal donante mundial. Y por otro lado está la capacidad que tiene la Unión Europea de ser socio, de ser por un lado inversor y por otro lado socio comercial. Yo creo que las relaciones comerciales sobre todo lo que crean es riqueza y bienestar, pero por otro lado si hay una capacidad y una obligación que tiene la Unión Europea es mantener que es el referente en derechos humanos y, por supuesto, debe exigir el cumplimiento de todas las cláusulas que existan en los acuerdos comerciales para que se respeten los derechos humanos. Esto, a su vez, implica que haga cumplir a las empresas que están involucradas en esos acuerdos comerciales todos aquellos objetivos que la propia Unión se plantea en términos de reducción de pobreza y de respeto a los derechos humanos. Ramón Jáuregui, diputado por el Grupo de los Socialdemócratas. Beatriz Becerra acaba de recordar que una de las características, uno de los pies en los que descansa la relación entre la Unión Europea y América Latina es el de la cooperación para el desarrollo. Al mismo tiempo, varios países de América Latina, en la medida que han progresado sus ingresos, están saliendo del marco de la cooperación tradicional de la Unión Europea y mecanismos como el AIF, este mecanismo de financiamiento que ha sido diseñado ahora en Bruselas, plantea una mayor presencia del sector privado en la cooperación con la región latinoamericana. ¿Cómo compatibilizar, cómo equilibrar los intereses de la iniciativa privada con el desarrollo que merece esa región? Yo creo que la iniciativa privada tiene que participar si el sector público le da las oportunidades, pero realmente pienso que nuestro marco de relaciones con América Latina tiene que tener más entidad, más integración desde la perspectiva de la cooperación, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Yo creo que Centroamérica en particular, algunos países de los Andes, tienen necesidades especiales y ahí, por ejemplo, en lo que se refiere a la estrategia de seguridad de Centroamérica, me parece especialmente importante seguir cooperando con lo que es, un esfuerzo de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea no ha tenido suficientemente en cuenta a América Latina durante estos últimos años. Creo que no hemos mirado con suficiente cercanía, con suficiente interés, y creo que Europa tiene mucho más que hacer y que decir, no solamente en materia de cooperación, sino en materia de tratados comerciales que son muy heterogéneos, con algunos países muy buenos, con otros casi nada. Creo que eso es la tarea más importante junto a la cooperación que usted citaba y la inclusión del sector privado. Creo que todo eso es lo que son los retos pendientes. Jordi Sebastia, diputado por el Grupo de los Verdes, a propósito de lo que dice su colega Ramón Jáuregui, ¿piensa usted que se le está yendo el tren a la Unión Europea en sus relaciones con América Latina a la luz de los cambios tan sustanciales que se están produciendo al otro lado del Atlántico? Bueno, yo no diría exactamente eso. De hecho, creo que que se hayan aprobado esos acuerdos comerciales, primero con los países del Caribe, luego con Colombia, con Perú, ahora con Ecuador, implican que la Unión Europea se está un poco poniendo las pilas para no perder ese tren que acaba de comentar. Sin embargo, yo creo que aquí hay una situación fundamental que debemos contemplar, y es que aunque el aumento de la riqueza en muchos países de Sudamérica y también de Centroamérica es obvio, porque aumentan el Producto Interno Bruto, aumenta el PIB, eso no quiere decir
que la ciudadanía en general se esté beneficiando de ese aumento. En ocasiones en estos países hay una asimetría importantísima entre la distribución de la riqueza, entre aquellos que tienen los más ricos y aquello que reciben los más pobres, que es una distancia muy grande, y yo creo que la Unión Europea por eso debería aprovechar esa capacidad que tiene de ayuda al desarrollo para reforzar el sector público, porque estamos hablando de países donde en muchas ocasiones los elementos fundamentales del sector público, que son la educación, la sanidad y los planes de pensión, de jubilación de las personas, todavía no están garantizados. Por tanto, yo creo que la Unión Europea debería continuar ayudando sobre todo a que esas redes de protección pública se cohesionaran y se hicieran efectivas y eficaces. Mayor y mejor cooperación para el desarrollo, más participación de la ciudadanía, una ciudadanía que no necesariamente se ha beneficiado, mayor presencia del sector público. Y hay otro elemento al que se ha hecho referencia, que es el problema de los derechos humanos, concretamente. Lola Sánchez, usted, además de su responsabilidad como miembro del Grupo de la Izquierda Unitaria, entiendo que hace parte de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Es inevitable hacer una pregunta a la luz de lo que está sucediendo en ese país. ¿Cómo ha vivido, qué iniciativas concretas ha tomado el Parlamento Europeo frente a los asesinatos a repetición, a la violación de los derechos humanos, la impunidad y ahora la desaparición de casi medio centenar de estudiantes que se han producido recientemente en ese país? Bueno, pues tuvimos un debate la última semana en Estrasburgo sobre esta situación tan terrible que se vive en algunas regiones de México. Pero bueno, realmente lo que vemos es que al final la Unión Europea no pone en marcha pues esas cláusulas. Lo vemos en el caso de Colombia, concretamente, esa cláusula de defensa de los derechos humanos que contienen los últimos tratados de libre comercio son meramente testimoniales, porque no sirven de nada, no son vinculantes y no conllevan ningún efecto, ¿no?, jurídico sobre estas situaciones. Y pues la Unión Europea se está saltando su propia legalidad en estos casos, creemos nosotros. Beatriz Becerra, ¿qué opina usted a propósito de esta observación de su colega Lola Sánchez de la Izquierda Unitaria? Yo recuerdo que usted es miembro del Grupo de los Liberales y Demócratas, sobre el punto notablemente de que son cláusulas sobre respeto a derechos humanos no vinculantes. Ciertamente creo que en el aspecto que usted menciona, en el de la exigencia de cumplimiento de los derechos humanos, tenemos que avanzar aún más. Tenemos que tener una capacidad fuerte de poner condiciones a la hora de establecer acuerdos. Es decir, el marco de actuación y de bilateralidad, digamos, desde el punto de vista de la cooperación, de la asociación comercial y de hacer que crezcan las economías y el desarrollo de los países, tiene que estar necesariamente vinculado a ese cumplimiento de los principios que son los que rigen la Unión Europea. Si para nosotros el artículo 21 de los tratados es vertebral, tenemos que hacer que lo sea también para todos aquellos socios que tenemos en el mundo, con lo cual estoy plenamente de acuerdo en que sí, hay que ponerlo por delante de cualquier otra condición, el cumplimiento de los tratados. Hay que ponerlo por delante, sin embargo, mientras eso sucede, las negociaciones, los acuerdos comerciales avanzan, las relaciones comerciales se profundizan. Ramón Jáuregui, recuerdo que usted es miembro del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo. ¿Cómo garantizará el Parlamento Europeo, qué pasos podría dar para el cumplimiento de las cláusulas sobre derechos humanos que incluyen los acuerdos comerciales? El Parlamento Europeo y la Comisión hacen un monitoreo, un seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos en los países de América Latina, pero yo introduciría un matiz. Nosotros tenemos la facultad de poder reclamar, por ejemplo, como Lola decía antes, que imaginemos en el caso de México interrumpamos las relaciones comerciales o políticas con México, o que no continuemos dialogando con ellos en la mejora del tratado, como consecuencia de lo que ha ocurrido allí.
Sin duda alguna es un tema significativo, importante. Efectivamente, también hay problemas de este lado del Atlántico. Basta ver lo que sucede con la inmigración, por con la ejemplo. gente y los problemas de desaparecidos, de muertos que se producen acá. No obstante, me interesa el tema de los derechos humanos porque América Latina, lamentablemente, durante varias décadas se caracterizó por ser una región donde se habrían violado de manera, donde se violaban de manera repetida dichos derechos humanos. A este propósito, Jordi Sebastia, ¿sería posible mejorar precisamente ese monitoreo, esa observación a la que hacía referencia el eurodiputado Ramón Jáuregui? Yo creo que sí, que obviamente la Unión Europea tiene capacidad para hacer ese control de una forma más efectiva de lo que lo está haciendo hasta ahora. Yo estuve hace poco en una misión de observación como de observación electoral en Túnez, donde la Unión Europea, como en muchos otros países, pues lleva sus delegaciones para controlar que las elecciones se hacen de forma transparente, normalmente a petición de los propios gobiernos interesados. Y me di cuenta de que por parte del Parlamento, por parte de la Comisión Europea, hay muchísimos equipos muy bien formados, muy bien preparados, que pasan un tiempo en la zona investigando, haciendo sus informes y que naturalmente tenemos una capacidad de control mucho mayor de la que estamos ejecutando. Yo creo que la Unión Europea en este sentido tiene un poco de miedo de resultar incómoda cuando tiene que sacarle los colores a algún gobierno o algún responsable político latinoamericano porque en su país están incumpliendo los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con Ramón en el sentido de que esto no puede ser la excusa para romper las relaciones, pero creo que habría que reforzar la presión sin paternalismo, porque aquí también tenemos muchos problemas, como se ha dicho, pero sobre todo a determinados gobiernos hay que recordarles que si reciben apoyo de la Unión Europea es porque se han comprometido a respetar los derechos humanos y que si en ese país hay problemas importantes, nosotros debemos recordárselo. Ayer estuvo aquí el presidente Santos de Colombia y es nuestra obligación recordarle que en Colombia se siguen persiguiendo a los defensores de derechos humanos y que por tanto él está obligado como tal a respetar eso y a defenderlos. Lola Sánchez, representante del Grupo de la Izquierda Unitaria, su colega Jordi Sebastián ha adelantado a mi pregunta. Efectivamente, ayer el presidente de Colombia, el señor Santos, estuvo en Bruselas. La Comisión Europea, o la Unión Europea, mejor dicho, se ha comprometido a apoyar con un financiamiento, si bien entiendo, hasta por 30 millones de euros para promover, para apoyar el proceso de paz que se lleva actualmente o que se está negociando en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, pero al mismo tiempo sigue habiendo, volvemos al mismo tema, una serie de graves violaciones de derechos humanos, menos que en el pasado, pero al fin y al cabo violaciones en Colombia. Y decíamos en un principio, hay ya un acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Estado de Colombia. ¿Cómo regular esta situación a la luz precisamente de garantizar que avancen esos acuerdos y se respeten los derechos humanos y los principios que dice defender la Unión Europea? Bueno, yo es que creo que hay una parte que no ha salido todavía al debate, que son las transnacionales. Las empresas multinacionales que operan concretamente en Colombia son una de las fuentes de violación de derechos humanos y muchas de ellas son empresas europeas. El Parlamento Europeo, la Unión Europea en su conjunto miran hacia otro lado en esta situación y, por ejemplo, en Colombia lo que es muy grave es el acaparamiento de tierras. Intermon Oxfam dice que casi el 40% del territorio se encuentra bajo algún tipo de contrato con multinacionales. Estas multinacionales pues están bastante compinchadas con con la violencia, con las guerras civiles, se utiliza la guerrilla para expulsar a las poblaciones indígenas de su territorio y luego esas tierras pues son acaparadas por las multinacionales para industrias fundamentalmente extractivas. Y como digo, pues el Parlamento Europeo y la Unión Europea en general en este sentido miran hacia otro lado. Entonces no es solo cuestión de presionar a los gobiernos, sino de presionar a nuestras propias empresas que dentro de Europa respetan los derechos humanos y cuando están en Latinoamérica hacen lo que quieren. Beatriz Becerra, efectivamente la Unión Europea es hasta hoy en día todavía, y no sabemos por cuánto tiempo más, el primer socio comercial de América Latina como un todo. Una gran presencia de empresas multinacionales europeas se registra desde México hasta la Argentina. ¿Qué se puede decir sobre la responsabilidad social de las empresas europeas que actúan en aquella región? Precisamente iba a comentar ese tema. Yo creo que el entorno empresarial
se ha dotado a sí mismo de un criterio de exigencia muy alto en algunos casos, en algunos países europeos. Es cierto que en muchos aspectos hay empresas privadas que tienen una exigencia, como digo, no solamente de transparencia a la hora de trabajar, sino también de involucración en no solamente obtener beneficios comerciales, sino también generar bien en aquellos lugares en los que trabajan. Y la responsabilidad social corporativa, hoy por hoy, más allá de una gracia o una nota de color que algunas se ponían en unos primeros momentos para caracterizarse como empresas distintas, hoy por hoy forma parte de la razón de ser de las compañías que pretenden formar parte de un mercado global. Ramón Jáuregui, el próximo mes de julio la Unión Europea se volverá a encontrar con sus socios latinoamericanos, el CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Las cosas han cambiado mucho desde la primera cumbre de la Unión Europea-América Latina hace ya más de 14 años. ¿Qué se puede esperar de una cita como esta? Sabiendo, como decíamos, el Parlamento Europeo ha cambiado, la Comisión Europea ha cambiado y hay cambios también en lo que se refiere a los gobiernos latinoamericanos. Yo creo que Europa tiene que mirar más a América Latina. Tenemos que aproximar los acuerdos, especialmente en Mercosur. Yo creo que incorporar a Ecuador y ojalá que a Bolivia también al acuerdo andino de Colombia y de Perú, acercar el acuerdo de Mercosur, hacer lo más posible, mejorar el acuerdo con México. Pienso que son los objetivos más importantes. Ratificar los acuerdos con Centroamérica en todos los parlamentos nacionales, que en eso estamos también. Yo diría que esos son los objetivos principales y ya que aprovecho para decir que apoyar también al proceso de paz colombiano, porque aunque los procesos de paz no son perfectos, la paz es lo principal y con la paz llega la justicia y llega el combate a las empresas o a lo que se quiera, pero sin paz no es posible esto. Mi última pregunta está dirigida a Lola Sánchez. Lola Sánchez, ¿piensa usted que realmente se puede hablar de una relación estratégica entre Europa y América Latina? ¿Realmente cuenta hoy todavía América Latina sustancialmente para Europa, sabiendo que, por ejemplo, en el plano económico se da por hecho que China de aquí a 1 o 2 años habrá superado a la Unión Europea como principal socio comercial de esa región? Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que la visión sobre América Latina desde Europa tiene diferentes sensibilidades y bueno, lo que yo veo desde que estoy aquí en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Comercio Internacional es que bueno, pues, la Unión Europea se ha convertido en el mecenas de las grandes corporaciones y las grandes empresas transnacionales, básicamente europeas, que siguen utilizando a América Latina como despensa, como decía Jordi, de productos de materia prima. Entonces, bueno, pues es una relación totalmente desigual, no hay una negociación recíproca. Y estos tratados de libre comercio, que es lo que básicamente impulsa la Unión Europea, hoy en día por encima de la cooperación al desarrollo, o sea, porque basan la cooperación al desarrollo en los tratados comerciales, lo que lleva es un aumento de la desigualdad dentro de las sociedades latinoamericanas y además una injerencia en las integraciones regionales que quieren llevar a cabo los países latinoamericanos. Bueno, eso es lo que yo vivo en el Parlamento Europeo prácticamente a diario, que lo que importa es el beneficio económico de las grandes empresas y se escudan en la cooperación para impulsar estos tratados de libre comercio, a veces incluso con presiones muy fuertes. Pues muchos temas se nos quedan en el tintero, sobre la mesa. Desafortunadamente el tiempo avanza a una velocidad increíble. Llegamos al final de esta entrevista debate. Quiero agradecer a los diputados del Parlamento Europeo allá en Bruselas, a Beatriz Becerra, eurodiputada del Grupo de los Liberales y Demócratas, a Ramón Jáuregui, diputado por el Grupo de los Socialdemócratas, a Jordi Sebastia, diputado por el Grupo de los Verdes, y a Lola Sánchez, del Grupo de la Izquierda Unitaria, todos miembros del Parlamento Europeo, su haber aceptado esta entrevista con Radio Francia Internacional. Igualmente agradezco a Erika González, que estuvo a cargo de asegurar esta entrevista desde Bruselas, y a Valérie Royer, que estuvo a su cargo con la realización técnica aquí en nuestro estudio de la Casa de la Radio en París. Braulio Moro se despide de ustedes. Muchas gracias, señores eurodiputados, y hasta la próxima. Hasta cuando Muchas gracias.